encontramos entonces a Pablo llegando a un punto diciendo: hay algo que se tiene que derribar para que la iglesia pueda vivir en la plenitud que Cristo quiere que vivamos. Hay algo que se tiene que derribar para que la iglesia pueda moverse en una transición a la cual Dios la está llamando. Hay algo que se tiene que derribar para que la iglesia suelte el pasado y viva caminando hacia el futuro divino del Señor. Hay algo que se tiene que romper para que la iglesia vea con más claridad el propósito de Dios en su vida, en el hogar, en el matrimonio, en la familia, en los hijos, en el trabajo, en la empresa y en todo. Pablo dice: hay algo que se tiene que derribar. Voltea a ver a alguien y dile: hay algo que tienes que derribar. Sí, díselo con autoridad: hay algo que tienes que derribar. Y Pablo expresa y dice: son las fortalezas mentales, aquellos argumentos que se levantan. Y él les habla y dice: les recuerdo que tenemos armas para hacerlo. Comienza él hablando las armas de nuestra milicia. Armas en Dios tenemos muchas. Diga conmigo: tenemos la adoración. Una vez más, tenemos la adoración. La adoración libera mi mente, libera mi alma, libera mi corazón, me libera de todo aquello. Tenemos la palabra que rompe argumentos, rompe ataduras. Tenemos la oración, tenemos la fe, tenemos la obediencia. Tenemos tantas armas que tenemos que usar. Ahora, voltea a ver al que está a tu lado y pregúntale: el problema es que no sabemos usarlas. Yo sé que la adoración es un arma, pero no la sé usar. ¿Sabes por qué no la sabemos usar? Porque hay una fortaleza que no hemos podido derribar. Tú ves a una iglesia cuando está en el tiempo de la alabanza y la adoración, tú no la ves que está conectada ejerciendo esa arma. Está distraída porque hay una cosa en el pensamiento, en la mente, que no lo deja usar a un 100% esa arma. Y yo creo que la iglesia de hoy va a empezar a moverse en un nivel de adoración diferente, en un nivel de palabra diferente, en un nivel de intercesión diferente, en un nivel de fe diferente, en un nivel de confianza diferente, en un nivel de obediencia diferente, en un nivel en el cual van a estar tan conectados con Dios que nada te podrá distraer de la presencia de Dios. Entonces Pablo habla eso. Y cuando nosotros hablamos de una fortaleza, estamos hablando de lo siguiente: una fortaleza es cualquier idea o pensamiento que se levanta en nuestra mente, a los cuales, escucha bien, nos aferramos hasta que terminan por aprisionarnos. Pablo dice: hay algo que los tiene aprisionados. Vuelvo y repito: ¿qué es una fortaleza? Una fortaleza mental es, escucha bien, cualquier idea o pensamiento que se levanta en nuestra mente, a los cuales nos aferramos hasta que terminan por aprisionarnos. Hoy estamos viviendo ese tipo de facetas donde gente está gestando, escucha bien, argumentos o fortalezas mentales. Ojo a lo que te voy a decir: a veces el diablo no tiene nada que ver en lo que tú estás viviendo. Tiene que ver cómo estás alimentando esa fortaleza mental dentro de ti, y tú mismo la haces que crezca. Tú mismo te aferras al miedo, tú mismo te aferras a la inseguridad, tú mismo te aferras a la duda, tú mismo te aferras a estar viviendo una vida como Dios no quiere que la vivas. Dios quiere que vivas una vida mejor que como la estás viviendo, pero te has aferrado a algo. Si no lo logro, si no pasa nada, ¿qué va a suceder? Entonces Pablo dice: no puedes aferrarte a una fortaleza. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. La Biblia dice que somos libres, cuerpo, alma y espíritu. La Biblia dice que somos una generación diferente a los demás, y yo no puedo estar pensando como los demás piensan. Por favor, sacude a alguien y dile: ¿qué es lo que has fortalecido en tus pensamientos? ¿Qué es lo que te está afectando? Entonces esa fortaleza que viene te oprime, te aprieta, te ahoga, no te deja ver las cosas con claridad. Y nosotros podemos ver ejemplos claros. Dios viene y le dice a Moisés: Moisés, tú vas a libertar a mi pueblo. ¿Pero quién soy yo?
comienza a gestar un argumento que se va volviendo una fortaleza. Yo no soy nadie, yo no sé hablar, ¿qué les voy a decir? El problema es que Dios ya había determinado que Él era el libertador, pero Él estaba gestando fortaleza. Dios ya determinó lo que va a hacer contigo, pero a lo mejor tú no te das cuenta que hay un argumento que tienes que Dios mío santo, que hay un argumento que tienes que derribar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué dice la Biblia tocante a los milagros? La Biblia dice: por su llaga fuimos, Él llevó todas nuestras y hemos sido libres por su sacrificio. Pero ¿qué nos dice la fortaleza? El médico dice que esto no tiene cura. El médico dice que me quedan tantos meses de vida. El médico me dice que esto es irreversible. Pero ¿qué dice Dios? Por favor, sacude a alguien ahí. Y dile: la fortaleza en tu mente no te permite recibir lo que el reino tiene para ti. Y ese es el detalle. Por eso entonces comenzamos nosotros a ver este tipo de situaciones y nos vamos a encontrar con algo diferente. Fíjate bien. Cuando Moisés liberta al pueblo, comienza a haber una guerra, un conflicto, algo impresionante, algo fuerte. Llegan hacia aquel lugar llamado el Mar Rojo. Ven un inmenso problema enfrente, ven un inmenso problema atrás. Pero estaba el mayor problema pasando en medio entre ellos. A eso nos sacaste, para que nos muriéramos aquí. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y comienza la fortaleza mental en todo un pueblo. Comienzan a dudar de lo que Dios había dicho. Comienzan a dudar de lo que Dios estaba haciendo. Comienzan a dudar de lo que Dios le había prometido. Comienzan a dudar de la promesa de conquista. Comienzan a dudar del propósito. Por favor, dile a alguien: el pastor te conoce o te habla al tanteo. Algo así estás viviendo, dile. Entonces nosotros nos damos cuenta que si Dios te libertó, si Dios te rescató, si Dios te sacó de las tinieblas a su luz, es para que vivamos como Él quiere que vivamos, como nación santa, como pueblo adquirido, como real sacerdocio, como gente de fe, como gente de reino, como gente que va a caminar en el principio de conquista, en el principio de gloria y en el principio de poder. Entonces, dile al que está a tu lado: a veces no es tanto el diablo, dile, son tus ideas guajiras que te tienen cautivos. A veces estás reprendiendo el diablo y el diablo le está diciendo a Dios: oye, mira, me está echando fuera y yo no tengo ni nada que ver, él solito se alimenta ahí. Entonces, ¿qué pasa? Viene Dios. Cuando Moisés clama a Él, ¿cuál es la respuesta de Dios hacia Él? ¿Por qué clamas a mí? ¿Sí o no? ¿Por qué clamas a mí? En cuestiones de lógica, que no vamos a hablar de eso porque la Biblia no tiene lógica. La Biblia tiene palabras de poder, es evidencia. Moisés dice: bueno, ¿a quién tengo que clamar? Si no es aquel que me llamó. Pero viene Dios y le dice: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo, o sea, dile a donde está el problema, háblale a donde está el problema, que comiencen a hacer lo que yo te dije que hicieras. Dios no le dice que caminen, Dios le dice que marchen. Diga conmigo: que marchen. Una vez más, que marchen. ¿Por qué? El lenguaje del reino tiene mucho que ver. El lenguaje que Dios utiliza en ese momento es un lenguaje militarizado. Diga conmigo: militarizado, para que ellos pudieran entender algo. Cuando yo le digo a alguien camine, el caminar podemos poner una distancia. Voy a caminar de aquí hasta allá. Pero cuando alguien en la antigüedad te decía que marchen, tú tenías que avanzar hasta esperar la voz que te dijera: detente. Dios mío santo, detente. Entonces Dios viene y le dice: diles que marchen, y hasta que yo les diga que paren, van a parar. Dios mío santo, tu mente te está haciendo caminar y no te deja marchar. Tu mente llega hasta un punto donde dices: ya no puedo, pero no escuchas la voz que te dice: avanza.
Y ese fue el problema con Israel. ¿Por qué Dios no les dijo, diles que caminen? Les dijo, diles que marchen, porque hasta que yo les diga que paren, ellos tienen que parar. Porque si yo les digo que caminen, ¿qué pasaba? Cuando Dios les dijo esta parte, quiero que notes esto: sácalos y ve 3 días de camino, y en ese 3 días, al tercer día te me vas a parar. Sale. Esa es la distancia, 3 días de camino. Aquí vas a marchar y hasta que yo te dé la orden que pares, vas a parar. Si te pongo a marchar 24 horas, hazlo. 7 días, hazlo. Una semana, hazlo. Pero vamos a cambiar nuestra manera de ver las cosas. Ahora yo voy a avanzar, no me voy a detener. Ahora yo me voy a levantar, no me voy a estancar. Ahora yo voy a ser bendecido, no voy a ser maldecido por un ataque del diablo. Y esa es la cosa. Ponle la mano en la cabeza al que está a tu lado y dile, no te asustes. No te asustes. Porque es una realidad. Entonces nosotros nos damos cuenta de esto, que gestamos nosotros esa fortaleza. Y escucha bien, llegamos a un tiempo donde terminamos siendo aprisionados por lo que pensamos. Soy pobre, soy miserable, no tengo nada. Yo creo que Dios no me escucha. Yo creo que todo lo que me dijeron no era cierto. Yo creo que Dios no habla. Quedaste aprisionado. Quedaste aprisionado. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y viene Dios y dice, este se va a mover así, va a crecer, se va a multiplicar, se va a reproducir, va a gobernar, se va a expandir, va a crecer. Y después que haya hecho eso dice, y lo voy a bendecir. Diga conmigo, y nos va a bendecir. Dios nunca dijo los voy a maldecir. Cuando la serpiente trae el engaño y mete maldición a la tierra, Dios dice, mas sin embargo, aunque la maldición entró por el pecado, yo voy a enviar la redención a esa maldición para que sigan siendo bendecidos. Y vino Cristo a romper eso. Por eso diga conmigo, yo soy enteramente libre y bendecido. Así somos. Por eso alguien tiene que romper con un argumento. ¿Qué más? Déjeme por favor leerle esto. Fortaleza también es una idea establecida en la mente, escucha bien, que predispone a una persona a cierto tipo de reacciones, que mantiene la mente impregnada de desesperanza y causa que esa persona acepte que no puede cambiar una situación. Eso es una fortaleza. Hermano, usted puede, es que no creo. Hermana, es que Dios, no, es que no creo. Porque ya sé que esto es una fortaleza que lo ha predestinado y que acepta que no puede cambiar una situación, una mente de desesperanza, una mente donde ya la fe no está gobernando, sino que está gobernando la duda, la inseguridad, el miedo, la falta de valor, la falta de entrega y de compromiso. Entonces esta persona piensa que ya no puede salir de esta situación, que ya no puede salir de lo que está pasando. Entonces nosotros tenemos qué tipo de ejemplos en este caso. Número 1, la fortaleza mental del fracaso. Hay gente que piensa que todo el tiempo va a fracasar. Fracasar en los estudios, fracasar en el trabajo, fracasar incluso en el matrimonio. Hay gente que no se casa porque piensa que van a fracasar en el matrimonio. Hay gente que no quieren tener hijos porque piensan que van a ser malos padres. Hay gente a la cual Dios no bendice financieramente porque piensan que se van a apartar de Dios al tener dinero. Entonces voltea a ver a alguien y pregúntale, ¿y cuál es tu argumento? No sé si puede venir Josué por aquí. ¿Cuál es tu argumento? ¿Qué es lo que está pasando? Ese ejemplo, la fortaleza mental del fracaso. La fortaleza mental donde alguien viene y te dice, tus padres fracasaron, tus abuelos fracasaron, tú estás fracasando y tus hijos van a fracasar. Diga conmigo, una fortaleza mental no solo me afecta a mí, afecta a mis generaciones. Y mis generaciones no les voy a heredar una bendición.
les voy a heredar literalmente una maldición de conflicto. Y yo tengo que ser la generación que rompa los argumentos, las paredes, que abra la matriz literalmente, que abra brecha para que mis generaciones puedan disfrutar de aquello que a mí me está costando. Pero yo lo hago no viendo mi presente, yo lo hago viendo mi futuro, yo lo hago viendo a mis generaciones siendo bendecidas, viendo a mis hijos prósperos, viendo a mis hijos viviendo una vida plena en el Señor, sirviendo, aferrándose a la promesa, siendo libres de espíritus ancestrales que se quieran levantar, de enfermedades también que quieran reclamar un derecho legal. Yo tengo que pararme en la brecha para que mis generaciones sean libres de todas estas cosas que nos están afectando. Por eso, escucha esto. Cuando viene el hambre en el tiempo de Abraham, Dios tiene que probar el corazón, el alma y la mente de Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Fue a un lugar y le dijo a su esposa: no digas que eres mi esposa, di que eres mi hermana. Diga conmigo: muy mal. Si a Abimelech Dios no le habla en sueños que Sara era su esposa, hubiera habido un conflicto fuerte. Cuando viene el hambre en el tiempo de Abraham, en Génesis 26, el hambre en el tiempo de Isaac, lo primero que Isaac dice: me voy para Egipto y dejo a mi esposa y a mi familia aquí. Mire el argumento, la fortaleza en la mente, porque no quiero que les pase nada malo. Por lógica pudiese ser bueno, pero por destino profético no. Porque Dios había dicho: a ti y a tu descendencia te voy a bendecir. A ti y a toda tu casa te voy a bendecir. En Génesis 12:3 Dios le marca la pauta, le marca el inicio de algo nuevo y le dice: al que te bendiga yo bendigo, y al que te maldiga yo lo maldigo. No te preocupes, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra, tu descendencia heredará naciones. Entonces había un pacto, hay un pacto, mejor dicho, de promesa. Pero el argumento, la fortaleza, aquello que viene a mi mente, me hace dudar de lo que un día Dios dijo que yo iba a hacer. Por eso se tiene que levantar una generación que comience a derribar esas fortalezas mentales que lo están limitando en este tiempo. Pastor, ¿será que mis hijos puedan cambiar? La Biblia a mí me dice que el avivamiento va a marcar a mis hijos para bien. Yo tengo profetas en casa, porque la Biblia así lo dice. Y los hijos profetizarán, los hijos de los siervos profetizarán, las hijas de las siervas profetizarán. Dios le dijo a Sara: mujer, tu vientre va a dar a luz príncipes y reyes. Ese es el pacto de Dios con el pueblo. Por eso, escucha. Por eso, si tú volteas a ver al que está a tu lado, si es tu hijo o tu hija, tú dile: gracias Dios por este príncipe, por esta princesa, por este rey, por esta reina, por este profeta, por esta profeta, por este hijo bendecido, por esta hija bendecida, porque así lo marcó el Señor, porque así lo determinó Dios, porque así lo estableció Dios. Tus hijos no son esclavos de nadie, tus hijos Cristo los ha hecho libres. Ellos son aljabas en la mano de Dios, ellos son herencia del Padre y Él los cuida. Hagamos la labor nosotros aquí en la tierra y que Dios se encargue de hacer lo que ya determinó. Por eso, el primer ejemplo que nosotros vemos es la fortaleza mental del fracaso. El segundo ejemplo que nosotros vemos es la fortaleza mental de la inseguridad, que no nos permite realizar una vida plena e incluso nos llega, escucha bien, a impedir a formar una familia de bien en la tierra. Por ejemplo, la fortaleza mental nos hace ver todos los errores de los demás. Lo voy a tratar de ejemplificar.
No, es que yo vi como mi abuelo tuvo 5 mujeres y con ninguna hizo hogar. Es que yo vi mi papá también. ¿Y qué tal a mí me pasa lo mismo? Entonces, tú estás privándote de un mandato de Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Yo le haré ayuda idónea. Entonces estamos nosotros limitando lo que dijo: multiplicaos y fructificaos. No le dijo a Adán: multiplícate, dijo: multiplicaos. Los mencionó a ambos, mencionó al propósito: multiplíquense, crezcan, gobiernen, desarrollense. Entonces esa fortaleza viene y nos afecta. Escucha bien, la mentalidad hebrea, la cultura judía. ¿Por qué una mujer estéril no era aceptada, no era bien vista? ¿Por qué una mujer estéril se sentía rechazada? Porque ella sabía que el no dar herederos, el no dar hijos a su esposo era una maldición. Esta persona por eso no era muy aceptada por la familia del esposo, y ya el esposo vivía con esta mujer porque ya se habían desposado, ya habían hecho el pacto, ya habían hecho el compromiso. Pero por eso tú te das cuenta que cuando Ana comienza a clamar a Dios, el deseo de Ana era que tener hijos, era dar bendición, era dejar herederos. El deseo de Ana era eso, y Dios se lo concede. Pero ¿cuál era la mentalidad de Ana? Que estaba ¿qué? Amargada, que estaba atribulada, que estaba afligida. Y en el momento que ella rompe esa mentalidad, en el momento que ella dice: yo sé que hoy tú puedes hacer algo nuevo comienza a suceder. Y Dios no solo le dio un hijo, Dios le dio varios hijos. Alguien se tiene que levantar hoy aquí y decir: mi casa y yo somos benditos, mi casa y yo somos libres, mi familia y yo vamos a heredar las promesas de Dios en la tierra, y a su nombre. Por eso, por eso cuando gestamos este tipo de fortalezas, número 3, la fortaleza mental de la desesperanza. La fortaleza mental de la desesperanza la estaba viviendo Mefiboset cuando vivía en Lodebar. Mefiboset, siendo hijo de príncipe, hijo de linaje, hijo de realeza, pero él vivía en Lodebar. ¿Qué significa Lodebar? Lugar desierto, árido, estéril, seco, sin esperanza, donde eran repatriados los hombres que habían perdido toda esperanza alguna de la fe, incluso en Dios. Pero viene Dios y dice: necesito sacar la fortaleza de la desesperanza de alguien que ha sido llamado para vivir en una esperanza de vida y de bendición. Tráiganmelo. Y llevan al que comía, qué sé yo lo que comía Mefiboset. Llevan a aquel hombre que vivía a lo mejor de la lástima de la gente, viviendo atado por una fortaleza mental, un argumento mental fuerte. Y cuando abre los ojos se da cuenta que está sentado en la mesa de los reyes. Se da cuenta que su lugar no era el desierto. Se da cuenta que su lugar no era el fracaso. Se da cuenta que su lugar no eran las tinieblas. Se da cuenta que su lugar no era la depresión. Se da cuenta que su lugar no era la ansiedad. Se da cuenta que su lugar no era la enfermedad. Se da cuenta que su lugar no dependía de la parálisis que tenía, sino que dependía de la promesa que el Padre un día había dicho que él iba a hacer. Entonces este hombre se levanta y viene Dios a través de David y le dice: todo lo que era de tu padre yo te lo doy. Hoy se rompe la fortaleza mental que habías tenido, la fortaleza de desesperanza. Dios mío, alguien tiene que comprender que el cielo se va a abrir en este tiempo y algo nuevo va a comenzar a pasar sobre esta generación. Yo creo que viene un tiempo de libertad. Yo creo que viene un tiempo de rompimiento. Yo creo que viene un tiempo de sanidad interior. Yo creo que viene un tiempo donde esta generación se levanta para vivir algo nuevo, algo diferente, algo poderoso, algo sobrenatural. Sí.
Ahora quiero molestar al baterista. Diga conmigo: la fortaleza mental de la desesperanza no va conmigo, diga. Porque yo no camino por vista, camino por fe. Repito, dile al que está a tu lado: la Biblia me dice que yo no ando por vista, yo ando por fe. Y la fe me dice que es la seguridad de lo que viene o de lo que espero, y la convicción de lo que yo voy a recibir. Dígale: yo creo que lo que Dios dijo en mí se cumple. Yo creo que el milagro ya sucedió. Yo creo que la barrera ya fue derribada y que un nuevo camino Dios me abre y que algo nuevo Dios está haciendo. Aleluya. Algo está sucediendo. Algo está pasando. Algo se está moviendo. Un tiempo de libertad. Siéntate, siéntate, siéntate. Yo sé que esto está caliente ahorita. Lembra mamá sorerererere. Sebracatarabasoba. Por eso yo creo que hoy que tú tienes la autoridad plena, escucha, para reprender una enfermedad. Porque Dios te dijo: sobre los enfermos pondrán las manos y ellos sanarán. Por eso yo creo que tú y yo tenemos la autoridad plena de creer que Dios hace milagros creativos. Dile al que está a tu lado: Él hizo que los mancos recibieran manos. Él hizo que los muertos resucitaran. Él hizo que los oídos de los sordos se restauraran. Él hizo que las cuerdas vocales de los mudos hablaran. Él hizo que los ciegos vieran. Di conmigo: y Él dijo, una vez más, y Él dijo que lo que Él hacía, ahora nosotros lo vamos a hacer, porque Él iba al Padre. Y ahora nosotros somos los responsables de mostrar el reino de Dios aquí en la tierra. Somos los responsables de mostrar el reino de Dios aquí en la tierra. Ahora escucha: yo soy hondureño de nacimiento, pero soy mexicano por asignación. Lo repito: yo soy hondureño de nacimiento, mis raíces, mi cultura, pero soy mexicano por asignación. Y esta nación también me pertenece, como te pertenece a ti. Y yo estoy plenamente consciente, y esto solamente se lo voy a decir a la gente de fe. Yo estoy plenamente consciente que Dios puede cambiar nuestra nación para bien. Yo estoy plenamente consciente que en la iglesia de Dios están los hombres y las mujeres de bien para esta nación. Están los hombres y las mujeres de bien para este gobierno. Están los hombres y las mujeres de bien para nuestra ciudad. Están los hombres y las mujeres de bien que van a marcar la historia. Yo creo rotundamente que los mejores abogados, licenciados, los mejores maestros, los mejores educadores están en el reino de Dios, están en la iglesia. La gente que no se deja gestar por fortaleza mental, sino la gente que cree que Dios puede hacer algo nuevo. Una persona que es libre de un argumento, de una fortaleza mental, es una persona que no cree que Dios hace cambio. Él actúa para que Dios haga cambios. Repito, no cree que Dios hace cambio. Yo actúo para que Dios haga cambio. Si yo digo: yo quiero que mi ciudad cambie, yo tengo que trabajar por el cambio. Yo quiero que mi familia cambie, yo tengo que trabajar para que mi familia cambie. Yo creo que la educación puede ser mejor, yo trabajo para que la educación sea mejor. Pero dile al que está a tu lado: me involucro. No solo lo digo, acciono.
Por eso nosotros nos damos cuenta que los reyes que marcaron historia en la tierra se involucraron en los cambios. David se involucró en las guerras. Abraham se involucró en la fe. Salomón se involucró en el conocimiento y lo aplicó, lo vivió, lo enseñó, lo transmitió y lo fortaleció a los demás. Y yo creo que esta generación también va a ser libre de todo pensamiento negativo que se está levantando, de todo argumento que se está levantando. Entonces repito, una fortaleza es todo lo que nos impide hacer. Es una fortaleza mental, nos impide hacer aquello que Dios dice que se puede hacer. Entonces, si Dios dice que sí, ¿por qué yo tengo que decir que no? Si Dios ya lo habló, ¿por qué no lo puedo creer? Si Dios dijo que lo vil y lo menospreciado de este mundo Él escoge para cambiarlo y para hacer algo nuevo, ¿por qué no lo creo? Yo tengo que creerlo, porque Dios así obra, así opera, porque Dios así se mueve. Ahora, el proverbista Salomón dijo lo siguiente. Proverbios capítulo 23 verso 7. Dice así: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es el hombre. Voltea a ver al que está a tu lado y dile: ahora entiendo por qué eres así. No. Sí, dile: ahora entiendo por qué eres así. Porque tienes un gran corazón que Dios te dio. Porque tu alma está libre de prejuicios. Porque tu mente está libre de contaminación. Porque Dios te dio diseños, Dios te dio estrategias, Dios te dio un organigrama que has estado haciendo. Dios te dio diseños para cosas grandes en tu familia, en tu empresa, en la iglesia, en el ministerio, en la ciudad, donde sea. Dios levanta gente para bien. Dios levanta gente para reconstruir aquello que se ha caído. Dios levanta gente para restaurar aquello que ha sido despigmentado por cosas que no tengan nada que ver en este tiempo. Por ende, yo creo que Dios está levantando una generación con una conciencia tan íntegra en estos tiempos, con una conciencia tan íntegra para poder seguir haciendo el bien sobre la gente que más lo necesita. Como resultado de ciertas filosofías, el ser humano también ha desarrollado fortalezas en la mente. Y esto ha creado una mentalidad la cual tomamos como base para actuar. Te voy a dar algunos ejemplos. Número 1, una persona que siente que nadie la ama y que se siente menospreciada por los demás. Esta persona comienza a gestar en su mente la idea del abandono y se refugia en lo indebido para poderse sentir satisfecho a sí mismo. Repito, una persona que siente que nadie la ama y que siente, escucha bien, o que se siente menospreciada por los demás, esta persona comienza a gestar en su mente la idea del abandono o del rechazo y se refugia en lo indebido para poderse sentir satisfecho a sí mismo. ¿Cómo qué, pastor? Se refugia en la droga, se refugia en el alcohol, se refugia en los vicios, y se refugia en aquellas cosas donde él pueda sentirse satisfecho, pero nunca va a llenar el vacío y nunca va a cambiar su manera de pensar. Lo repito, nunca va a llenar el vacío y nunca va a cambiar su manera de pensar, porque ha sido marcado en su mente, en sus emociones, por el abandono y por el rechazo. Mi familia nunca me quiso, nadie me va a querer. Mis papás me rechazaron o me abandonaron, nadie me va a cobijar. El problema es que la Biblia dice lo contrario. Dios dijo: el que a mí viene, yo no lo echo fuera, y yo soy el Padre que ama y tiene misericordia, y el que saca del hoyo tu vida y te corona de favores y misericordia. ¿Alguien puede darle gloria a Dios en esta hora? Por ejemplo, yo admiro a las madres solteras que luchan, que se esfuerzan. ¿Me pueden conseguir una servilletita o algo, por favor? Que se esfuerzan por sacar adelante a sus hijos.
sin importar lo que hayan pasado, que hacen la labor de padre y la labor de madre. Yo tenía 10 años cuando mi papá me abandonó. A los 11 años comencé a vivir en la calle, sin necesidad de hacerlo. Gracias, hermano. Y yo crecí con la idea de que nadie me iba a amar, que yo siempre iba a ser una persona menospreciada y rechazada por los demás. Porque si mi propio padre me despreció y no me mostró el amor que yo quería, yo decía, ¿quién me lo puede mostrar? Si la persona la cual estaba ahí para protegerme, para cuidarme, para enseñarme, para amarme, para instruirme, para disciplinarme, para enseñarme las cosas que yo tenía que aprender en la vida, no la tenía. Yo dije, ¿quién me la puede enseñar? Un amigo me dijo, hay un padre que nunca te va a fallar. Y yo dije, yo sé que solamente tengo un padre, y me abandonó. Y este hombre me dijo, un amigo, hay un padre que el día que lo conozcas y el día que lo dejes entrar en tu corazón, su amor te va a inundar. El menosprecio se te va a ir. No vas a vivir con rechazo en tu vida. Tus sueños vuelven a nacer. Tus metas se vuelven a levantar. Tu propósito vuelve a tener vida. Y tu éxito, Él te lo dará. Por eso yo admiro a mujeres de Dios que luchan. Por eso también admiro a hombres de Dios que como padre luchan constantemente por enseñar principios, valores, educación a sus hijos. Por eso, permitas que ya había puesto tiempo para el tema. ¿Sigo o paro? Ok. Entonces nosotros nos damos cuenta que este tipo de personas siempre se van a refugiar en algo indebido. Número 2, escucha, a lo mejor esto lo vas a escuchar trillado, pero es una realidad. Hay personas que se refugian, por ejemplo, en la historia de una telenovela o en la historia de una serie de televisión, con la cual ellos dicen que se identifican y que la vida de aquel personaje es acorde a la que ellos están viviendo, cuando no te das cuenta que te están vendiendo un producto que sigue haciendo crecer una fortaleza mental negativa en tus pensamientos y en tus emociones. Entonces, por ejemplo, aunque yo haya vivido en la calle haciendo maldades, por Dios santo, yo no voy a ser como el Señor de los cielos, por decir así. Pero hay gente que se identifica y piensan que les va a pasar lo mismo que a esta gente le pasa al final de la serie, que todo es miel sobre ovejas, como María, la del barrio, que se ganó la lotería y fue millonaria. O como era María Mercedes, no sé cómo se llama. Pero el detalle es este. Y yo considero que el mayor ejemplo de vida lo tenemos en nuestros hogares. El mayor ejemplo de vida lo tenemos en la gente que ama a Dios, que ama los principios, que ama la verdad, que ama la vida, que ama los valores, que ama tener una moralidad muy buena. Yo creo que estamos rodeados de personas a las cuales Dios ha llamado para algo nuevo. Y yo creo, amados hermanos, que la fortaleza mental que se ha levantado a lo mejor acá en Ciudad Victoria, que a lo mejor la ciudad no va a cambiar, yo creo que la ciudad sí va a cambiar. Yo creo que la ciudad va a ser diferente, porque Dios está posicionando a hombres y a mujeres en el gobierno con una mentalidad diferente a los que están operando, con una mentalidad diferente a lo que están haciendo hombres y mujeres que quieren ver cambio para la ciudadanía, para el país. Por eso necesitamos creer que algo nuevo está pasando. Quiero decirte algo. Algunos tipos de fortalezas que desarrollamos como resultado, un poco más suave el piano. Algunos tipos de fortaleza que desarrollamos como resultado de filosofías erróneas son: número 1, fortalezas de limitaciones. Diga conmigo, fortalezas de limitaciones. ¿Cuáles son esas, pastor? Son las palabras que nos fueron dichas, las cuales formaron una mentalidad de no puedo, no sirvo, no me merezco nada. La fortaleza de limitaciones. Alguien vino y te dijo: nunca serás nadie en la vida, te lo creíste y nunca fuiste nadie en la vida.
alguien vino y te dijo, tú no te mereces lo que tienes, entonces usted dígale, ¿y quién se lo merece sino yo? Si alguien te dice, tú no sirves para nada, para ti no sirvo, pero hay algo y alguien para quien yo puedo servir y hacer las cosas que estoy haciendo. Por ende, nosotros tenemos que comprender que usted y yo no nacimos en esta tierra por casualidad ni por accidente. Nosotros no fuimos un producto de una casualidad. Nosotros fuimos un prototipo de vida establecido por Dios desde el cielo a la tierra. Usted nació con propósito en este país. Usted nació con propósito en esta tierra. Usted nació para y fue puesto por Dios donde está, para cambios a estas generaciones, para cambios a mucha gente, para cambios en este país, para cambios en esta ciudad. Para eso Dios los llamó, para eso Dios los puso, para eso Dios te ha guardado hasta el día de hoy. Para eso Dios te ha protegido, para eso Dios te ha determinado. Hay cosas que van a comenzar a suceder, pero Dios te va a usar a ti. Dios ya puso algo en ti. Eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo.